La ley de Coulomb. ¿Conocéis la fórmula? Si no, aquí te la presento. Tiene una definición muy culta, que es la constante de Coulomb por Q1 por Q2 sobre la distancia que la separa al cuadrado. Pero si te dijera que esta no es su expresión más simple, sino que hay otras expresiones más completas, como esta. Una expresión muy difícil que, ¿qué quieres decirme? ¿Que parece chino? ¿Parece alemán? No, esto es la fórmula de la ley de Coulomb más completa. Y si te interesa ver su demostración, te invito a ver este video. Y un aspecto fundamental es que cumple la tercera ley de Newton. Y también te la puedo demostrar de una manera sencilla. La ley de Coulomb se debe gracias a un ingeniero francés. Vemos esta ley que tal vez nos moleste, ¿no? Cuando empecemos a ver lo que es la electrostática. ¿Pero qué es la ley de Coulomb? Se establece como la medida de la interacción entre cargas puntuales. Es la forma más simplificada de la ley, ¿sí? Hay expresiones más largas como que la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Eso no es suficiente. Es muy largo y muy tedioso. En donde Coulomb dice que establece como la medida de la interacción entre cargas puntuales, es la forma más simplificada y más exacta de esta ley. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula para dos cargas, ¿sí? Carga 1, Q1, Q2. Pero si te dijera que las cosas cambian cuando tenemos 3 cargas, 4 cargas, ahí sí cambia lo que es. No cambia totalmente la ley, pero cambia el procedimiento. Y entonces nos vemos obligados a redefinir lo que nos hacen aprender, que la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Bien, comenzaremos a pensar e imaginar. Bien, yo me voy a apoyar con una aplicación que es en GeoGebra, ¿sí? En 2 dimensiones y en 3. Pero quiero aclarar algo, que nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones. Yo voy a utilizar en 2 dimensiones para que se entienda mejor. Perfecto. Supongamos que tenemos 2 cargas, llamémosle Q1 y Q2. En el espacio tridimensional. Yo lo he puesto en 2 dimensiones, pero la podemos poner en 3. Para que se entienda un poquito mejor. A ver, vamos a poner una carga cualquiera. Haz caso omiso a lo que voy a hacer en esta aplicación. Solo enfócate en lo que son las cargas. Tenemos una carga, llamémosle Q1. Aquí está Q1. Y tenemos una otra carga que están interactuando. Llamémosle Q2. Nosotros, o sea, el observador, estamos en el origen midiendo esa interacción. Nosotros estamos en el origen. Aquí estamos. Y nosotros estamos entonces estudiando esa carga. Ya los nombramos y supongamos que van a tener cierto signo sus cargas, positivo o negativo. No lo voy a definir en esta suposición,
dado que vamos a entrar no en dilema, pero sí nos vemos forzados a demostrar la relación entre fuerzas. Positiva y positiva, pues sabemos que se van a repeler. Negativa y positiva se van a atraer. ¿Sí? Signos iguales se repelen, signos diferentes se atraen. Pero no quiero entrar en detalle, dado que es una suposición. Bien, como primer postulado, Charles de Coulomb establece que la fuerza en magnitud que experimentaban estas dos cargas es proporcional al tamaño de las cargas o la medida de las cargas. Entonces, ¿qué establece? Que la fuerza es proporcional a la medida de las cargas. Es decir, esta primera formulita. Esto lo estableció Charles de Coulomb, Charles Augustin de Coulomb. ¿Sí? Aquí puedes ver que hay unas líneas de valor absoluto. No nos interesan el signo, sino poner un numerito o una cantidad dentro de ellas. Ahora, vamos a hacer una línea en nuestro ejemplo de las cargas. Esta va a ser la línea prolongada. Esta línea se va a llamar línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Entonces, de centro a centro de las cargas habrá una distancia r. Por ejemplo, la distancia de r de 1 en 2. No es necesario poner 1 en 2 o 2 en 1, sino que entiendas el concepto de la distancia de centro a centro de esas dos cargas que hemos puesto. Entonces, esta es la distancia r. Entonces, continuamos con su demostración. Otro postulado que estableció Coulomb al estudiar es que la magnitud de la fuerza es inversamente proporcional a esa distancia del centro, el centro de las cargas, la distancia de centro a centro de las cargas, elevada al cuadrado. Entonces regresamos a nuestra presentación. El signo ese como que parece un pescadito, significa que es proporcional a. Y aquí está nuestro segundo postulado. La fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Puede ser de 1 en 2, es decir, la carga 1 hacia la carga 2 o la carga 2 hacia la carga 1, eso no importa, pero que esté elevado al cuadrado. Posteriormente, Coulomb concluye que la fuerza es proporcional tanto al producto de la magnitud de las cargas como inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de ellos. Soy yo como que parece chino, pero en realidad ya se asemeja mucho a nuestra ley. Ahora, para resolver ejercicios, si te dan cargas de diferentes signos, debemos de trabajar con solo el número, ignorando dicho signo. ¿Sí? Ya he aclarado ese punto. Bien, podemos ver que seguimos teniendo ese pescadito o el símbolo de proporcionalidad. Entonces, Coulomb, para quitar ese signo, estableció que se debe de colocar una constante, concluyendo con la fórmula común. ¿Cuál es esa fórmula común? Esta, en la que nos enseñan. Pero, gracias a los trabajos de Coulomb y la fórmula que mide la interacción, se le asigna su medida basado en su nombre. Es decir, gracias a los trabajos de Coulomb, se les dio un nombre como unidad de medida, en este caso la unidad de la carga. La unidad de la carga es Coulomb, gracias a este científico francés, este ingeniero, que estableció la fórmula. Bien, en el trabajo experimental estableció que K tiene cierto valor. No es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. No. Y si te dijera que puede ser 8.99 como aproximación, o puede tener diversos valores, ¿esto a qué se debe? A un valor que él definió. K
vale 1 sobre 4 pi epsilon 0. Suena como que medio complejo. ¿Qué rayos es epsilon? Creo que te suena algo familiar. En caso contrario, es que te estás adentrando a este tema. Epsilon 0 tiene un nombre especial. Se llama permitividad del medio en el vacío. Y epsilon 0 tiene un valor. Y este valor es de 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Al trabajar la fórmula podemos asignar un valor fijo acá, a la constante. Sustituimos el valor de epsilon 0, en donde es 1 sobre 4 por pi por 8.8542 por 10 a la menos 12. Hacemos un lado de las unidades de medida y tenemos una aproximación. ¿Por qué digo aproximación? Porque depende cómo trabajes pi. Puedes trabajarla como 3.1416, 3.14159265, etc. Por eso digo que la K puede tener diversos valores. Entonces, por simplicidad, K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Apuesto que esto no te lo sabías. Y ya puedes empezar a defenderte, en la cual K no necesariamente puede ser 9 por 10 a la 9. Puede ser 8.99 a la 9. O si quieres ser más quisquilloso, puedes manipular pi y obtener ciertos valores. De hecho, 8.99 por 10 a la 9 es una cantidad muy aproximada, aproximadamente en 2 decimales, que es 99. Pero en realidad te invito a que investigues o con tu calculadora hagas esas operaciones y verás que tiene diversos decimales. Bien, ya hemos hecho por simplicidad cuánto vale K. Entonces la magnitud de la fuerza será 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, la distancia al cuadrado. Por lo tanto, llegamos a la fórmula original, en donde la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Todo esto en unidades Newton. Perfecto. Entonces, si nosotros ya tenemos dos cargas puntuales, podemos medir la interacción, la fuerza de esas cargas. Pero hay que cuestionarnos ahora, ¿cuál es la interacción o la fuerza dada la carga 1 hacia la carga 2? ¿O cuál es la interacción dada la carga 2 hacia la carga 1? ¿Es la misma? La respuesta es que sí, es la misma, pero en sentido contrario. Y para esto sí existe una demostración un poco rigurosa, un poco larga, pero esta demostración quedará después. ¿Por qué digo esto? Porque te quiero meter curiosidad. De hecho, la fórmula, la primerita que puedes ver de 1 sobre 4 pi epsilon 0 y esa formulita, en realidad puede estar incompleta. Digo puede porque si nos vamos a la demostración de las fuerzas, tenemos que meter vectores, el vector unitario. Es decir, toda esta fórmula se va a multiplicar por un vector unitario, que en realidad es como una propiedad nula, que es como multiplicarla por 1, pero es importante para llegar a esta demostración, a esta fórmula, en donde la fuerza de 1 sobre 2 es igual a menos la fuerza de 2 en 1. Y quiere decir que esto obedece la tercera ley de Newton.
Pero este video no queda acá, dado que tengo yo una demostración de por qué esto es así, pero es completamente muy sencilla y tal vez dentro de la física no tenga relación. Sí, ¿por qué digo esto? Me voy a basar en un material que tengo que es de geometría analítica. Es un trabajo en el cual estoy haciendo para un curso que es de geometría analítica desde cero. Si quieres verlo, muy pronto subiré este video. Pero te voy a presentar el tema de geometría analítica, eh, nada más enfocado en esto, de la fuerza de 1 sobre en 2 es igual a menos la fuerza de 2 en 1, para que quede más claro y te puedas defender en este tema de la ley de Coulomb. Y hemos visto su demostración. Su demostración no se encuentra muy simple, ¿no? Es un proceso bastante complejo o muy difícil de conseguir, pero aquí yo te lo he explicado de manera muy sencilla. Y puedes ver que esta fórmula, que tanto nos hacen aprenderla, que nos enseñan, en realidad tiene otra vista. ¿Sí? Ya si nos metemos al aspecto de la permitividad, quiero dar una aclaración en la cual, al nosotros estudiar esta ley, la ley de Coulomb, estamos estrictamente estudiando las cargas en el vacío, ¿sí? Si nosotros estudiamos en otro medio, como es el agua, el aceite, en definitiva los resultados iban a cambiar, ¿no? Pero aquí entraría otro aspecto que entraría en la fórmula, sería complemento. Sí que sabemos que es un cociente, eso lo detallaré después, pero en este video solamente quise especificar la fórmula de la ley de Coulomb, en donde simplemente doy su demostración y aspectos muy importantes. Entonces, concluyendo que la ley de Coulomb establece como la medida de la interacción entre cargas puntuales. Bien, daré la explicación del por qué cumple la ley de Coulomb la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que una fuerza de un objeto hacia otro es igual a la fuerza contraria del objeto 2 hacia el objeto 1. Del 1 al 2 es igual a menos la fuerza de 2 en 1. ¿Sí? O sea, en sentido contrario. Y para explicar esto de manera muy sencilla, estoy en mi trabajo de geometría analítica. ¿Para qué? Para que entiendas un poquito por lógica y por definición. ¿Sí? En un segmento tenemos dos partes, parte inicial y parte final. Por ejemplo, en esta diapositiva puse una línea y la línea la comencé a trazar desde A hacia B. Entonces, siendo A el origen y B el extremo. ¿Sí? Ya que definimos sus partes, le asignamos letras y podemos determinar su longitud. ¿Cuál es la longitud de este segmento? La longitud es AB. Una notación muy sencilla. Pero ahora nos cuestionamos si tendrá la misma longitud desde A hacia B, siendo A el origen y el extremo B. Será lo mismo que de B hacia A, siendo B el origen y A el extremo. Pues es lo mismo, mide lo mismo, pero no es igual en cuanto a sentido. ¿Sí? Creo que aquí ya se empieza como que a parecer mucho a lo que queremos llegar. Si yo digo que de A hacia B es un sentido, en este caso positivo, puede ir a la derecha, recordando un poco de álgebra.
o hacia arriba, entonces de B hacia A es hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario o sentido negativo. Entonces A, B es positivo y B, A, su segmento, es negativo, es decir, va a la izquierda. Entonces el segmento, para llegar a una igualdad, el segmento AB es igual a menos el segmento BA. Sí, es como una especie de leyes de los signos. Yo pongo entre comillas porque es como decir, pues el segmento BA está en negativo. Y si yo lo multiplico por otro negativo, entonces es positivo. ¿Sí? Entonces el segmento AB, que es positivo, será igual a menos el segmento BA. Y podemos concluir de esta forma la ley de Coulomb. Porque la carga 1 va en un sentido hacia la carga 2 o se está alejando de dicha carga dependiendo de la atracción o repulsión, y la carga 2 está yendo en la dirección contraria a la carga 1, ¿sí? Y aquí es lo mismo en cuanto a segmentos. El segmento AB va en un sentido y el segmento BA va en sentido pero opuesto, y para llegar a esa igualdad llegamos a que el segmento AB es igual a menos el segmento BA, siendo muy semejante a que la fuerza de interacción de la carga en 1 en la carga en 2 es igual a menos la fuerza de la carga en 2 y en 1. ¿Sí? Aquí di una explicación, al parecer mi explicación, para que se entienda mejor cómo es que llegamos a esta igualdad. Pero repito, hay una demostración analítica, pero está muy larga, compleja, un poco compleja, pero la tomaré muy en cuenta para hacerla en un video, para que quede más claro. Sin más que agregar, sería todo.